Bon dia, soc Carme Ribas. Estem aquí presentant en aquests dos tallers. Per part del taller estem el Ton Salvador i jo mateixa, i pels seminaris del primer quatrimestre hi ha l'Àngel Martín i pel del segon quatrimestre el Jorge Blasco i la Núria Miralles. La primera cosa que volia dir és que aquests dos tallers es plantegen concatenats, o sigui, com va darrere de l'altre, però que ja pensem que es puguin cursar amb independència l'un de l'altre perquè hi ha incorporacions d'alguns alumnes que s'incorporen en el segon i alguns que marxen del primer. El nucli central dels dos tallers és el reciclatge, la reformulació i la rehabilitació de les infraestructures heretades i de la ciutat que les envolta. Posem l'accent en una nova gestió energètica, clarament, de la ciutat al voltant d'aquestes infraestructures. El primer taller, que és Ciutat i Infraestructura, es mou en l'àmbit del projecte de transformació urbana. Llavors, a partir sempre de la presència d'una o d'unes infraestructures potents, s'arriba a reformular un fragment sencer de ciutat en funció d'unes peticions que anem fent els professors. Aquest primer quatrimestre es treballa amb grups de 3 persones i un dels principals objectius del primer taller és exercitar la capacitat de produir enunciats, d'assajar-los i, sobretot, de fer-los transmissibles, entenent que la nostra professió, a vegades, és una cadena de professionals que van treballant sobre una mateixa proposta. El segon taller, que és Infraestructura i Tècnica, entra a una escala molt més de detall i desenvolupa part dels enunciats produïts en el primer taller. De la mà de la construcció, estructura i de l'energia, s'alimenta el desenvolupament de parts dels projectes que s'han anunciat en el primer quatrimestre i els alumnes nous reben com a espai de treball enunciats que han fabricat, per entendre'ns, en el taller anterior companys seus. Els tallers els fem, diguéssim, a partir de demandes successives que llancem els professors, per tant, hi ha com una seqüència d'exercicis que la suma dels quals fa que s'arribi a la proposta final. Aquest any intentarem, si podem, encara ser molt més precisos en aquestes demandes per, d'alguna manera, facilitar el treball a distància. Evidentment, les sessions seran de seguiment del treball, més classes dels propis professors o de convidats, i també intentarem fer algunes visites al carrer, d'alguna manera, a part de per l'interès de la visita, per poder tenir l'oportunitat de conèixer-nos directament professors i alumnes. Ton, continues tu? Ton? D'acord, sí. No, com estava introduint la Carme, nosaltres sempre treballem a la Barcelona metropolitana, però sempre hem vingut posant una altra ciutat europea sobre la que exercitar els sistemes de treball que podran ser traslladats a Barcelona. Però aquest curs, donades les circumstàncies del Covid, només treballarem a Barcelona per les dificultats de viatjar. Les altres ciutats, en canvi, apareixeran sempre com a companyies per a la reflexió i els exemples als quals volem comparar-nos. Aquí a la pantalla teniu a l'esquerra, l'anterior teníeu a l'esquerra aquest curs que acabem de fer, que és Milano, i a la dreta Barcelona. A Milà treballàvem al voltant d'un important canal que té en paral·lel un corredor ferroviari, i a Barcelona hem treballat al voltant d'un tram de la Ronda que discorre entre Esplugues i el Llobregat, amb importants interferències amb els sistemes ferroviaris. Aquí ho veieu, aquest és el plànol dels fragments en el qual hem treballat amb els grups i que ha permès organitzar aquesta espècie de cadàver esquís en el cas de Milà a l'esquerra, en el cas de Barcelona a la dreta. Miquel, estàs fent alguna cosa raro? Sí, esteu veient bé la presentació? No, ara ha entrat el Miquel, no? El Miquel. Ara no. Intento veure't i no et veig i m'he ficat pel mig, ho sento. Com està ara? Ja has sortit, Ton, quan vulguis, d'acord, gràcies. Perdoneu. I ara veiem 3 exercicis del primer quadrimestre, que començaven a Milano, són aquestes imatges de l'esquerra,
I aquí baix a la dreta veieu el trasllat al barri del Canyet en el tram, diguem-ne, que vam treballar de la ronda, entre, diguem-ne, Cornellà, de fet és Hospitalet, al costat de sota Can Boixeres. Aquest és un exercici que també les imatges de dalt són les de Milano i aquí sota tenim el trasllat que van fer a Barcelona a finals del primer quadrimestre entre la B23, just on es troben la B23 i la Ronda de Dalt. I en aquest tercer exercici, les imatges en el Gran Canal de Milano i a sota a la dreta teniu la imatge del trasllat que vam fer a final del quadrimestre a la zona de l'Almeda. I ara ven 3 exercicis, ja del segon quadrimestre, en el taller Infraestructura i Tècnica, en aquest cas el grup que treballava on es trobava la B23 a la Ronda de Dalt, en el desenvolupament tècnic dels respectius projectes. Aquest és un altre exercici que treballava a Can Boixeres. Aquí en aquesta imatge de la dreta veieu els 3 projectes dels 3 components de l'equip. Aquest és el projecte d'abans que us he comentat del Canyet, on renaturalitzava tot el tram de Cal Canyet. Això és la ronda i aquí el ferrocarril. I aquests són els 3 projectes. I finalment, el curs aquest que ve, el que comencem ara a final de setembre. El territori de treball, com podeu veure, serà l'anella sencera de la Ronda de Barcelona. Es treballarà per fragments, com hem vist abans aquelles imatges de Milano i Barcelona, fragmentarem la ronda, arribant a composar un nou dibuix sencer de tot el seu recorregut. Es plantejarà com a territori de recerca un escenari futur en el que la ronda sigui suport de transport públic. Segurament una de les grans preguntes que fa molts anys molts ens estem fent. Aquest nou punt de vista comportarà plantejar parades que induiran a la construcció de transversalitats, ara inexistents, però és una oportunitat fantàstica per repensar el tema de la fractura. Amb tot el que això comporta d'afectació als barris limítrofes, noves oportunitats d'intermodalitat i possibilitats de posar en valor i reciclatge d'arquitectures existents. La ronda, que va materialitzar una fractura urbana, tindrà una oportunitat de refer aquesta fractura a partir del canvi modal que es planteja en el seu interior. Aquesta gran pregunta és la que posarem sobre la taula en el curs. Dono pas a Àngel Martín, que us explicarà el seminari associat al primer quadrimestre a Ciutat i Infraestructura. Bien, el seminario Infraestructura, Ciudad y Arquitectura. Un momento, a ver si... Tiene por objeto el acompañar al... ¿Se me oye, supongo? Acompañar al taller temático que se realiza al mismo tiempo y desarrolla un programa amplio y ambicioso en el cual tratamos de fijarnos en el papel de la arquitectura en relación a las infraestructuras o, al contrario, si se quiere, también en la infraestructura, la provocación que crea en las arquitecturas de sus bordes, en aquellas cuestiones que tienen que ver, como digo, con una visión más general, en la incorporación de las mezclas de usos que provocan en ocasiones estas posiciones tan solicitadas y a veces solicitadas para nuevos usos, pero también marginadas, porque a veces las infraestructuras crean barreras que son difíciles de resolver. Pero luego también pasamos a la condición urbana mixta, en donde esa mezcla de actividades se convierte en tema de proyecto, y también al papel de la proximidad, del espacio de contacto del ciudadano con las infraestructuras por medio de la arquitectura o con las creaciones de proyecto. Por eso este programa se desarrolla con un trabajo colaborativo que hacemos entre todos los componentes del taller, en el cual, lo que hacemos es estudiar casos diferentes entre todos y luego los compartimos entre todos los que participamos en el taller. Por eso es por lo que, fijándonos en arquitecturas destacadas, otros años nos hemos trabajado sobre Lisboa, por ejemplo, y estudiamos casos diferentes, atendiendo a arquitecturas excelentes,
y también otras arquitecturas no tan destacadas, pero que sí que a veces crean métodos o instrumentos de proyecto muy importantes. Por eso, en este caso, pues el Pabellón de Portugal, en el caso de Lisboa, pues fue lógicamente un hito notable para ver cómo ese borde del estuario se convierte en escenario fundamental para que un país adopte la arquitectura como representación máxima, como espacio de una nobleza distinguida por medio de la mano de estos maestros portugueses que tanto nos enseñan. En el caso del año pasado trabajamos en Marsella, el curso pasado, y por eso allí en este caso nos fijamos en una gran fábrica de tabacos situada junto a los ferrocarriles, que sucede en varias ciudades, que lógicamente pasan a estar caducas y se reconvierten. La Friche, la Belle de Mai, en el barrio de la Belle de Mai de Marsella, unos arquitectos locales provocaron un cambio trascendental en esa fábrica, creo, convirtiéndolo en un centro de ocio y en un centro cultural importante. Pero ya el año pasado, he dicho Marsella, fue el año anterior. El año pasado trabajamos en Milán, estamos en el curso 19-20, y en Milán también cada alumno o cada participante, alumnas y alumnos, desarrollan proyectos o se fijan en proyectos que les ponemos en bandeja para que exploten el papel que algunas arquitectas y algunos arquitectos han desarrollado en eso, en situaciones, por ejemplo, en este caso de Luigi Moretti, al borde de una vía principal en Corso Italia, pero al borde también de una vía muy secundaria. Y en esa situación la arquitectura puede recurrir a gestos tan radicales y tan rotundos como para diferenciar la posición de los edificios respecto a una calle o a la otra. En el caso del papel de Terragni y Lingueri en Corso Sempione, un edificio en una parcela más o menos irregular, pero que sin embargo es vecina de su medianera, y en ese caso concreto esa relación se establece también invitando a la parcela medianera a participar de esa relación con la calle principal, con el Corso Sempione, que es una calle notable dentro de las calles milanesas. En el caso de la antigua Porta Volta, que es uno de los bastiones de la antigua muralla, que estaba ya superadísimo, ¿verdad?, incorporado dentro de la ciudad, pues resulta que hay unos arquitectos destacados, como Stoggi de Merón, tuvieron la ocasión de demostrar su sabiduría trabajando esa posición del bastión, manteniendo la Porta Volta en esos dos edificios que vemos ahí, en esa posición central, pero manteniendo también el gesto del antiguo bastión con sus edificios muy publicados y muy divulgados, pero que claramente vemos como los arquitectos son sensibles a esa posición de las infraestructuras, en este caso una infraestructura militar, una antigua fortaleza, una infraestructura, pero que se convierte en guía para la nueva arquitectura con esos gestos que luego son están muy fáciles de consultar en internet porque está una obra divulgadísima. Con la Triennale de Milán de 1948, Piero Bottoni y otros desarrollaron el barrio de la Triennale, el cuartel Triennale 8, y en ese momento también se vio cómo las infraestructuras, el eje, las vías, el haz de vías que salen de la ciudad central y se despliegan hacia el exterior, sirven de guía para la organización de los edificios o de estímulo para señalar la composición de las calles y la composición de los espacios urbanos y también de la morfología de esas áreas urbanas diferentes. En este caso también se ve cómo un arquitecto americano, Craig Elwood, lo que hace es utilizar la infraestructura de acceso a su edificio para hacer vivir al usuario, para hacer vivir a los usuarios, hacer vivir la arquitectura antes de llegar al edificio. Y vemos cómo ese paso por debajo del edificio va acompañado, por supuesto, de un gesto potentísimo y radical de ese edificio laminar prácticamente insertado en la sierra, en las laderas de Pasadena, y ahí vemos cómo esa arquitectura también sirve de ejemplo para ensayar o para aprender recursos para manejar la relación entre arquitectura y infraestructura. Sobre los canales de Venecia, en este caso desafortunadamente solo un proyecto, no una realidad, pero Louis Kahn nos enseñó en el año 69 cómo un palacio de congresos es posible, era posible en aquel momento sobre un gran canal de Venecia, haciendo saltar la arquitectura de un lado al otro del canal, con ese palacio de congresos doble
partible en dos, pero donde tiene el escenario en el centro y el graderío tanto a un lado como al otro, apoyándose en el gesto de la estructura, que es una lámina que va de un lado al otro con esos dos apoyos contundentes a un lado y al otro de la infraestructura. En el caso de las arquitectas nuevas, flamantes, premios Pritzker, Grafton Architects irlandesas, vemos cómo en Lima desarrollan al borde de una autopista, de una vía rápida, este edificio de un centro universitario, con esta contundencia, ya a la que nos tienen acostumbradas esas arquitectas, pero con este poderío para hacer mostrar el poderío de los grandes tótems, de las grandes arquitecturas, de las grandes imágenes, de las grandes potencias construidas ahí al borde de la autopista en una posición delicada, pero sin embargo a lo que los arquitectas no rehuyen esa posición. También en este caso el estudio Gang de Chicago, desarrollan un trozo del campus residencial de una universidad en esa posición, en una manzana, creando un paso a través de la manzana con este sistema de 3 edificios que se asoman y hacen eco a esa especie de recepción principal de los usuarios al interior, a los usos residenciales de los universitarios, pero también dando lugar a una arquitectura excepcionalmente destacada, jugando con el papel de la infraestructura, el papel de los accesos y el papel de las vías de borde. Y finalmente, como resultado de ese gesto, un caso muy delicado del proyecto de la James Simon Gallery en Berlín, en el Museo Ninsel, en contacto con el Museo Pérgamo, como en ese caso concreto Chipperfield nos enseñó con una belleza excepcional una arquitectura moderna que hoy es posible en esa posición al borde del brazo del río, en la isla de los museos, con esta arquitectura destacadísima, pero sabiendo que no es absolutamente necesario imitar, sino que es posible incorporar innovaciones. Bien, yo creo que con esto se hace una introducción suficiente, me parece, al caso. Dejo de compartir. Jorge Blasco, ¿no? ¿Y Nuria? Hola, yo junto con Nuria Miralles hacemos el seminario de la segunda parte, ¿no? Del que es infraestructura y técnica, y básicamente lo que hacemos es un apoyo al taller directo en el que por la temática del propio taller se abordan temas que muchas veces en la carrera de arquitectura pues se dejan un poco de lado, o a veces se intervienen elementos que casi serían más propios de la ingeniería de caminos, ¿no? Por lo tanto, yo en mi parte de estructuras llegamos a hablar pues de que pasarelas, puentes, realización de túneles, cómo abordar algunas obras de infraestructura y de cambios y de eliminación de vías, en fin, cualquier tema que muchas veces no se aborda desde la propia arquitectura. Y luego cuando entramos en el edificio, pues son edificios que muchas veces son complejos, en las que aparecen varios usos, desde equipamiento hasta estaciones intermodales, incluso residencias. Y buscamos qué tipología estructural sería la adecuada, por qué debería utilizarse esta y no otra, discutir el tipo de voladizo, por qué voladizo sí o no. Una serie de condicionantes que buscamos que el propio estudiante, que vosotros, ¿no?, acabéis buscando algún ejemplo, pero no para decir me gusta la imagen, sino que analicéis por qué es esto y no puede ser otra cosa. Y como nos tenemos que dividir, pues ahora le paso la palabra a Nuria para que hable de la parte no estructural, sinó de la parte energètica i demás. Sí, us demano brevetat, si us plau, perquè ja anem fora de temps. Gràcies. Molt breu, perquè crec que el que diré ja ho saben els alumnes que ens coneixem. Nosaltres estem dintre de la part aquesta del seminari, el que fem és donar apoyo al taller i una mica seguint amb el discurs que ha explicat el Javier Blasco, el que fem és una mica veure les instal·lacions des del punt de vista de l'anàlisi de cicle de vida de l'edifici. No només pensar que l'edifici ha de portar les instal·lacions, sinó que hem de trobar una bona manera d'implantar-nos, fer un bon anàlisi de l'emplaçament i a partir d'aquí començar a estudiar els diferents fluxos.
el flux de l'energia, evidentment, amb el tema de tota la informació que donem de suport per aconseguir dissenyar edificis d'energia zero i com tot això està relacionat amb l'emplaçament i l'entorn. Després també fem una anàlisi de la gestió del cicle de l'aigua, per la reutilització de l'aigua de pluja i tota l'aigua freàtica i d'altres tipus, i com tot això pot intervenir també amb el tema de l'energia de l'edifici. També estudiem el tema de la qualitat ambiental dels edificis i dels entorns dels edificis, el tema de la ventilació natural i artificial, evidentment la climatització, i després també analitzar els materials, quins són els més adequats i els recursos, i per decidir quins materials són els més adequats per crear un envolvent, per tenir un aïllament, i quin és el que té més sentit en el nostre entorn i una mica també amb la direcció per un edifici que tingui una petjada ecològica el més baixa possible. Bàsicament seria això, i amb això jo crec que ja queda clar. No només parlem d'instal·lacions, sinó d'aspectes també molt naturals i d'estalvi energètic.